Graciano, y el lugar de trabajo donde se realizó es en el Laboratorio de Ecología Funcional del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad. Los jurados invitados son la doctora Corina Graciano, el doctor Sebastián Torrella y el doctor Santiago Verón. Así que bueno, Virginia, bueno, dale. Si no hay ningún inconveniente, voy a poner a grabar la presentación para después poder compartirla por la página del departamento. Además voy a agradecer que todos apaguen sus cámaras y sus micrófonos para no interferir durante la exposición, exceptuando el director y los jurados, ¿no? Ok, Vivi, no me deja a mí poner a grabar porque no soy host de la reunión, no sé si vos podés. Está grabando, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Entonces empiezo. Gracias, Vivi, por la presentación. Entonces, como decía, bueno, yo voy a presentar los resultados obtenidos en mi tesis. La tesis se estructuró en 5 capítulos. Un primer capítulo de introducción general, 3 capítulos donde se presentan los resultados obtenidos, y el último capítulo donde presento una discusión general y conclusiones. Por cuestiones de tiempo, digamos, hoy les voy a presentar los principales resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3, que se refieren a patrones de asignación de carbono y nutrientes y estimaciones de productividad primaria bruta y neta en cada uno de los ecosistemas estudiados. Entonces, primero voy a hacer una introducción del tema de estudio y luego en cada sección hago una pequeña introducción a los resultados que ahí se presentan. Como ustedes saben, a nivel global, el carbono se encuentra almacenado en distintos compartimentos. Una es en la atmósfera, que se encuentra en forma gaseosa principalmente como dióxido de carbono. En la corteza terrestre, formando parte de las rocas y de las reservas de combustibles fósiles de gas, petróleo y carbón. Y en la biosfera, en los ecosistemas oceánicos y terrestres, formando parte de los cuerpos de los seres vivos y de los suelos y aguas de esos ecosistemas. Entre estos compartimentos, a su vez, existen vías de transferencia del carbono o flujos que, como se puede ver en esta figura, a partir de la revolución industrial y como consecuencia de las actividades que lleva a cabo el ser humano, vienen aumentando como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso de la tierra, las emisiones de carbono hacia la atmósfera. Si bien tanto en los ecosistemas oceánicos como terrestres existen flujos en sentido contrario que captan dióxido de carbono desde la atmósfera, estos flujos no llegan a compensar totalmente las emisiones antrópicas, por lo que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera viene aumentando de manera sostenida, provocando el efecto de calentamiento global que conocemos junto a otros desequilibrios atmosféricos. Como pueden ver acá, en los ecosistemas terrestres, en particular en los ecosistemas de bosques, están asociados tanto a flujos de emisión de carbono como de secuestro de carbono. En este contexto, vamos a definir como fuente de carbono aquellas actividades o ecosistemas que representen flujos de emisión hacia la atmósfera, mientras que se considera como sumideros a aquellos ecosistemas que permitan capturar las emisiones de carbono y mitigar de esta manera las emisiones antrópicas. Entonces, bueno, como decía, los bosques pueden actuar tanto como fuente como sumidero de carbono. Y que estén actuando de una forma u otra va a depender de los flujos de carbono tanto dentro como entre el bosque y la atmósfera. Como pueden ver acá, el carbono ingresa principalmente al ecosistema a través de la productividad primaria bruta, y una parte de ese carbono es nuevamente liberado a la atmósfera a través de la respiración de las plantas. El carbono restante, que es el que se utiliza tanto para la producción de nuevos tejidos como para el mantenimiento de los tejidos existentes, es lo que conocemos como la productividad primaria neta, y es lo que determina el almacenamiento de carbono en la vegetación.
Como se ve, también existen otros flujos, ¿sí? Esta biomasa que se produce puede ser transferida al suelo, en donde a través del proceso de descomposición, una parte del carbono va a ser nuevamente emitido hacia la atmósfera a través de la respiración de los organismos descomponedores, y otra parte se va a almacenar en la materia orgánica del suelo, que vendría a ser como el reservorio final de la materia, del carbono. En función de esto, se define la tasa de productividad neta del ecosistema como la diferencia entre las ganancias de carbono y todas las vías de pérdida que puedan existir desde el ecosistema, ya sea por la respiración vegetal, la respiración de los animales y organismos del suelo, o por los flujos de carbono que se puedan producir como consecuencia de disturbios. Esta tasa es la que finalmente va a definir si un ecosistema está actuando como sumidero de carbono, si es positiva, o como fuente, si las pérdidas de carbono del ecosistema superan a las ganancias. Entonces, si bien todos los bosques actúan como reservorios de carbono en la vegetación, no todos los bosques se van a comportar como sumideros de carbono, ya que pueden existir momentos del año en donde las pérdidas superen a las ganancias. En función de esto último, sí, acá yo les muestro en este gráfico las tasas de ganancia de carbono, es decir, la productividad neta medida para distintos bosques en función de la latitud. Y como se ve, existe un máximo en la ganancia de carbono en lo que se corresponde con la zona subtropical, en particular de los bosques subtropicales húmedos. ¿Sí? Ya que estos bosques se encuentran, como se puede ver acá, bajo condiciones climáticas favorables para la productividad, para sostener tasas de productividad altas durante todo el año. ¿Sí? Además, estos bosques tienen una alta disponibilidad de agua durante todo el año, inviernos moderados y una alta capacidad fotosintética, que es lo que les permite comportarse como fuertes sumideros de carbono. Como se ve en este mapa, estos bosques se ubican principalmente al norte, se ubican hacia el norte y hacia el sur de los trópicos de Cáncer y Capricornio respectivamente, y se encuentran sobre todo en el sureste de China y en el noreste de Argentina, en la provincia de Misiones. Los bosques subtropicales húmedos de la provincia de Misiones corresponden a la porción sur del bosque atlántico, que originalmente ocupaba una extensión bastante grande, abarcando hasta la costa atlántica de Brasil, pero que, como pueden ver, la mayor parte de su cobertura boscosa se vio reducida. ¿Sí? Acá les muestro quizás un detalle de cómo fue avanzando la pérdida de la cobertura boscosa, que ocurre principalmente en los últimos 50 años, y que se relaciona con el cambio en la cobertura, el cambio en el uso del suelo, ¿sí? La pérdida boscosa para la conversión a cultivos, que en Brasil y Paraguay se corresponde con cultivos de soja, mientras que en la provincia de Misiones está asociada a los cultivos de yerba mate por un lado, y también plantaciones forestales, principalmente de pino. Por otro lado, si bien en la provincia de Misiones se conserva la mayor superficie boscosa, todos estos bosques han sido en algún momento o se encuentran en la actualidad bajo algún sistema de extracción selectiva de árboles, lo que podría provocar alteraciones en su estructura y funcionamiento. Entonces, el objetivo general de mi tesis fue estimar los principales flujos y reservorios de carbono, así como sus determinantes biológicos en diferentes tipos de uso del bosque subtropical húmedo, como se muestra acá en este esquema. ¿Sí? Los flujos de productividad primaria bruta y neta, la productividad de hojas, troncos y raíces, y el carbono almacenado en el suelo y la biomasa. Ay, perdón, esto me quedó al revés. Bueno, como decía, se estudiaron distintos ecosistemas en la provincia de Misiones, en particular bosques nativos conservados ubicados en el Parque Nacional Iguazú, bosques nativos que estuvieron con un sistema de extracción selectiva de árboles hasta hace aproximadamente 15 años, ubicados en el Parque Provincial Puerto Península, y plantaciones forestales de pino destinadas a la producción maderera, ubicadas en la localidad de Puerto Esperanza. En cada uno de estos sistemas
se instalaron 3 parcelas en donde se realizaron cada una de las mediciones que ahora voy a mostrar de manera estacional. Bueno, entonces, en relación a la primera sección, que es el capítulo 2 de la tesis, que es sobre patrones de asignación de recursos. Como decía, la capacidad de actuar como sumideros de los bosques va a depender de el balance entre las ganancias y pérdidas de carbono, y esto se va a ver afectado a su vez por la asignación de recursos a los distintos componentes del bosque. Sí, en las plantas, o en los árboles particularmente, la asignación de compuestos de carbono representa distintos compromisos entre, por ejemplo, la producción de tejidos aéreos y subterráneos, que se va a ver afectada por la disponibilidad de nutrientes del suelo o de la luz disponible, o el compromiso entre la producción de tejidos de vida corta o larga, que tienen asociados distintos costos de construcción. De cualquier manera, esa biomasa va a ser transferida al suelo, en donde, como ya mencioné, una parte se incorpora como materia orgánica estable, mientras que la otra se libera como dióxido de carbono. ¿Qué proporción del carbono sigue cada uno de estos caminos? Va a depender, a su vez, del tipo de material que se haya transferido desde la vegetación. ¿Sí? En este esquema se muestra cómo, dependiendo de la calidad del material vegetal, ¿sí? Desde tejidos más lábiles, que tienen una menor proporción de compuestos estructurales y mayor concentración de nutrientes, se descomponen de una manera más eficiente, y por lo tanto la proporción de carbono que se incorpora a la materia orgánica estable del suelo es mayor que la que se emite como flujo de carbono hacia la atmósfera. En el otro extremo, los tejidos más recalcitrantes, es decir, que tienen mayor cantidad de compuestos estructurales, se descomponen a una velocidad menor, con menos eficiencia, lo que resulta en una menor cantidad de carbono que se almacena en la materia orgánica estable y una mayor proporción que se pierde como emisión de carbono hacia la atmósfera. Entonces, en función de esto, se plantea que las actividades productivas, como implican la pérdida de diversidad y complejidad estructural, ahí pueden provocar cambios en la composición de la vegetación, van a alterar la asignación de recursos y pudiendo afectar también la cantidad y calidad del material que se transfiere al suelo. De esta manera, el almacenamiento de carbono en la vegetación y el suelo puede verse alterado. Entonces, los objetivos específicos que me planteé para esta sección fueron caracterizar la estructura de la vegetación y el carbono almacenado en ella, analizar las diferencias en las tasas de crecimiento de árboles, estudiar la productividad del dosel y la producción de nuevas raíces, analizar la calidad de la hojarasca aportada al suelo y de la materia orgánica del suelo, y analizar la cantidad del carbono almacenado en distintas fracciones de la materia orgánica del suelo. Entonces, en relación a los resultados obtenidos, acá les muestro unas fotos representativas de cada uno de los sistemas estudiados. A la izquierda están los bosques nativos conservados, en el medio los bosques nativos degradados, y a la derecha las plantaciones forestales de pino. Como se ve, las plantaciones forestales presentaron un mayor diámetro individual de troncos que ambos bosques nativos. Sin embargo, los bosques nativos conservados presentaron mayor densidad de árboles, área basal y biomasa. Sí, es interesante notar que si bien los pinos presentaron mayor diámetro a la altura, diámetro de troncos a nivel individual, cuando debido a la menor densidad de árboles que presentó este sistema, el área basal fue mucho menor que la de los bosques nativos. En relación a la tasa de crecimiento de troncos, como se esperaba, las plantaciones de pino presentaron tasas de crecimiento. Acá en el gráfico les muestro el crecimiento lineal acumulado para cada una de las fechas donde se midió. Como se ve, la tasa de crecimiento de los pinos fue casi 4 veces mayor que la de los bosques nativos conservados,
que si bien no presentaron diferencias significativas entre sí, sí se vio una tendencia a un mayor crecimiento de troncos en los bosques degradados que en los bosques conservados. A pesar de esta gran diferencia observada, cuando se extrapola la biomasa acumulada a esta altura al resto de la parcela, a pesar de que el crecimiento individual de los árboles fue menor que el de los pinos, la biomasa acumulada es casi 3 veces mayor que la biomasa acumulada en las parcelas de los pinares. Bien, en relación a la producción de hojarasca, como se ve acá en el gráfico, se estimó la producción de hojarasca anual para cada uno de los sistemas, y aunque tampoco se observaron diferencias significativas entre las tasas estimadas, sí se observó una tendencia a una mayor producción de hojarasca en los bosques nativos degradados que en los bosques conservados y las plantaciones de pino. Si bien no se observaron diferencias, como decía, sí vale aclarar que estas tasas de producción están sostenidas por una menor densidad de árboles, lo que implica que a nivel individual la cantidad de hojas que se producen en estos sistemas es mayor que el del bosque nativo, lo cual podría explicarse por los procesos de recambio de hojas durante la colonización de los nuevos recursos lumínicos liberados como consecuencia de la extracción de árboles en cada uno de estos sistemas. Bueno, como decía, se analizó también la productividad de las raíces, y contrario a lo observado para el crecimiento de troncos y la producción de hojarasca, la mayor producción de raíces se observó en los bosques nativos conservados, que fue casi más del doble que la observada en los bosques degradados y las plantaciones de pino. Y esto coincide con la idea de que al reducir la menor densidad que se observó en estos sistemas, permitiría una disminución de la competencia por los recursos, permitiendo, en particular lumínicos, permitiendo una mayor asignación de recursos a la biomasa aérea en detrimento de la producción de raíces. Entonces, para analizar si estas diferencias se debían a dinámicas de la comunidad o estaban respondiendo a la disponibilidad de nutrientes en el suelo, que también puede provocar una disminución de la asignación de recursos a las raíces, se estudió la calidad nutricional de la materia orgánica del suelo y de la hojarasca en función de la relación carbono-nitrógeno. Si esta relación evalúa la cantidad de nitrógeno disponible por unidad de carbono y presenta, digamos, una relación inversa con la calidad, es decir, a mayor relación carbono-nitrógeno, la calidad nutricional de los tejidos es peor, porque implica una menor disponibilidad de nitrógeno. Si las diferencias en la asignación de recursos observada para los distintos sistemas se debiera a cambios en la disponibilidad de nutrientes, se hubiera esperado observar una relación carbono-nitrógeno más alta en el caso de los bosques nativos conservados que presentaron la mayor producción de raíces. Sin embargo, entre los bosques nativos no se observan diferencias ni en la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica, ni de la hojarasca. Es decir que las actividades productivas en este sistema no estarían afectando ni la composición de la comunidad, ni los procesos que ocurren en el suelo. En relación a las plantaciones forestales, en cambio, sí se observó una disminución de la calidad, tanto en la materia orgánica del suelo como, sobre todo, en la hojarasca, que presentó una relación carbono-nitrógeno muy alta, es decir, que su calidad nutricional es muy pobre. Este material, que es el que finalmente se va a descomponer y va a ser, es el carbono que va a ser almacenado en el suelo, esta relación carbono-nitrógeno, que implica, como decía, una muy baja calidad de la hojarasca, se traduce en una disminución de la velocidad de descomposición que podría afectar las tasas de almacenamiento de carbono en el suelo. Entonces, para eso evaluamos el contenido de carbono almacenado
en la fracción de la materia orgánica estable y lábil. ¿Sí? Estas fracciones representan distintos niveles de degradación, de descomposición, digo, de la materia orgánica, donde la materia orgánica lábil aún es susceptible de ser transformada o consumida por los organismos del suelo, mientras que la materia orgánica estable es mucho menos accesible y representa, implica menos pérdidas de emisión de carbono hacia la atmósfera. Como se ve, tanto en las plantaciones forestales como en los bosques nativos degradados, se observó un aumento en el contenido de carbono de la fracción lábil de la materia orgánica y una tendencia a una disminución en la fracción más estable, indicando una disminución del almacenamiento de carbono en el suelo a largo plazo. ¿Sí? Lo cual se condice con la calidad observada de la hojarasca, que implica una descomposición menos eficiente y mayor cantidad de pérdidas de carbono hacia la atmósfera. Bien, entonces hasta acá mostré algunos resultados que se refieren al almacenamiento de carbono y a cómo se distribuye ese recurso dentro del bosque, mientras que ahora voy a pasar a contarles algunos resultados obtenidos relacionados con las tasas de productividad primaria bruta y neta. Como ustedes saben, el almacenamiento de carbono en las plantas está, digamos, separado funcionalmente del secuestro de carbono o del intercambio gaseoso, que ocurre principalmente en la superficie de las hojas y está determinado por el proceso fotosintético. Como ven acá, cuando la radiación solar alcanza el dosel, las hojas absorben parte de esta radiación, mientras que reflejan o transmiten otra parte. Así que, mientras que reflejan o transmiten otra parte. Y esto va a tener diferentes características. La luz que es reflejada y transmitida tiene características particulares, como se puede ver en este gráfico, en donde se muestra el porcentaje de radiación reflejada en función de la longitud de onda. Como pueden ver, la mayor absorción de radiación solar se da en el rango de luz visible, o lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa, mientras que a longitudes de onda mayores, ¿sí?, correspondientes al infrarrojo cercano medio, la radiación absorbida es mínima y la mayor parte es reflejada o transmitida. Entonces, cuando la radiación solar alcanza el dosel, como decía, una parte se refleja y otra parte se transmite. Esta energía que se refleja es susceptible de ser medida, digamos, a través de sensores remotos que registran esta radiación reflejada. Y es posible resumir esta información a través de índices de vegetación que se basan en la diferencia de radiación en el rojo, que es absorbida, y la radiación reflejada del infrarrojo. Como este porcentaje de reflectancia está asociado tanto al contenido de pigmentos de las hojas y a la estructura de estas hojas, cualquier factor que afecte estos parámetros se va a ver reflejado en esos índices. Por otro lado, como ya dije, la otra proporción de la luz es transmitida hacia los niveles inferiores del bosque, y esta radiación que es transmitida a medida que va atravesando el dosel va cambiando en su calidad, digamos, por la absorción de las hojas de los niveles superiores, por lo que cuando se llega ya al fondo, la radiación fotosintéticamente activa es menor. Para responder a estas diferencias, las plantas producen hojas con distinta capacidad fotosintética, ¿sí?, donde las hojas del tope del dosel tienen mayor capacidad fotosintética porque están expuestas a una mayor radiación que las hojas de los niveles inferiores del bosque. Entonces, en función de esto y teniendo en cuenta que la productividad primaria bruta equivale a la suma de la fotosíntesis realizada por todas las hojas del dosel,
y que por lo tanto va a estar determinada por la cantidad total de hojas que haya, que se puede medir a través del índice de área foliar, y la capacidad fotosintética que tengan esas hojas, que en este trabajo lo voy a evaluar a través del índice verde mejorado o EVI. ¿Sí? Estos dos parámetros a su vez también van a estar determinando cómo se distribuye verticalmente la luz a lo largo del dosel, qué fracción de la radiación fotosintéticamente activa es absorbida en el proceso fotosintético, y también van a estar determinando el porcentaje de cobertura del sotobosque que se presente según la cantidad de luz disponible que haya en los niveles inferiores del bosque. Entonces, en función de esto, se plantea que las actividades productivas, ya que producen una disminución de la biomasa foliar y pueden provocar cambios en la composición florística, en particular en las plantaciones de pino, esto puede producir una mayor penetración de la radiación solar hacia los niveles inferiores del bosque, favoreciendo el crecimiento de sotobosque. Y a su vez, esto puede afectar la capacidad fotosintética del dosel y por lo tanto las tasas de productividad primaria bruta y neta. Entonces, como objetivos específicos, me propuse analizar la dinámica temporal del índice de área foliar y la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida, analizar la cobertura del sotobosque y su relación con el índice de área foliar, caracterizar la actividad fotosintética mediante el EVI, estudiar la productividad primaria bruta obtenida a través del sensor MODIS y estimar la productividad primaria neta para cada uno de los ecosistemas estudiados. Bien, entonces en relación al índice de área foliar y la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida, ¿sí? Que se muestra en estos dos paneles, arriba el índice de área foliar y abajo la fracción de radiación absorbida para cada una de las estaciones donde se midió. Y como se ve, los bosques nativos presentaron tanto índice de área foliar como fracción de radiación absorbida similares y mayor a las de las plantaciones forestales. Además, como se puede ver acá, la fracción de radiación absorbida fue siempre mayor al 90% para ambos bosques, indicando que el aprovechamiento de este recurso por estos sistemas es máximo durante todo el año, lo que permitiría sostener tasas de productividad altas durante todo el año. Bueno, como decía, se midió la cobertura del sotobosque, que se va a ver afectada por la cantidad de claros que haya en el dosel, que permite una mayor penetración de la radiación solar. Y como se esperaba, se observó una mayor cobertura del sotobosque tanto en los bosques nativos degradados como en las plantaciones forestales. Sin embargo, los patrones que presentaron fueron diferentes debido a la distinta composición del sotobosque, de la vegetación del sotobosque en cada sistema. Si las plantaciones de pino, si bien mostraron un aumento de la cobertura del sotobosque, solo lo hicieron en los niveles inferiores, mientras que a partir de los 2 metros de altura, el porcentaje de cobertura del sotobosque disminuye y se hace mínimo, mientras que en el caso de los bosques nativos degradados, que son estos que se muestran con puntito blanco, la mayor cobertura del sotobosque se observó en todas las alturas, ¿sí? Hasta 3 metros y más de altura. Que como decía, esto está relacionado con la vegetación que se observó en cada uno de los sotobosques. Los bosques nativos degradados se encontró una mayor proporción de lianas y renovales, mientras que en las plantaciones forestales el sotobosque se compone sobre todo de helechos, plantas rastreras y enredaderas herbáceas, y por eso solo se ve un aumento en los niveles más bajos. A su vez, se analizó la relación de esta cobertura con el índice de área foliar del dosel y se observó, solo para el caso de los bosques nativos degradados, que existe una relación lineal negativa entre el índice de área foliar y la cobertura del sotobosque. Es decir, que en este caso de los bosques nativos degradados, la mayor cobertura del sotobosque se corresponde con una disminución del índice de área foliar del dosel.
algo que no sucede ni en los bosques nativos conservados, que presentaron una cobertura más homogénea, ni en las plantaciones forestales de pino. Es decir, que en este caso, la dinámica de la cobertura del sotobosque no se ve influenciada por la dinámica foliar del dosel. Bien, entonces se estudió la capacidad fotosintética a través del índice verde mejorado, el EVI, como ya mencioné, y se observó un patrón similar al registrado con el índice de área foliar, donde los bosques nativos presentaron índices verdes similares y mayores a las de las plantaciones forestales en los 2 años en que se evaluó. ¿Sí? Aunque presentaron índices similares, lo que sí se observó entre ambos bosques nativos es una leve disminución durante las estaciones de otoño e invierno para los bosques degradados, que probablemente se explique por el hecho de que estos sistemas presentaron una menor proporción de especies siempre verdes, es decir, una mayor proporción de especies deciduas que pierden sus hojas en estas épocas y podrían provocar una disminución del EVI, de la capacidad fotosintética del dosel, ¿sí? Medido a través del EVI. Bien, y para finalizar esta parte, se estudiaron las tasas de productividad primaria bruta y neta. Ambas estimaciones están basadas en el modelo propuesto por Montiel para la productividad primaria, que propone que estas tasas se relacionan directamente con la radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación y una eficiencia en el uso de esa radiación. Para el caso de la productividad primaria bruta que se tomó del sensor MODIS, no se observaron diferencias entre los 3 sitios estudiados, pero cabe aclarar que en estas estimaciones se realizan tomando un mapa de uso del suelo que le asigna a las plantaciones forestales la cobertura de la vegetación nativa, por lo que para el caso de las plantaciones, estas estimaciones podrían no ser las más adecuadas y podrían estar siendo sobreestimadas. En cambio, para las estimaciones de productividad primaria neta, sí se observa el mismo patrón que para el índice verde mejorado y para el índice de área foliar, donde los bosques nativos presentaron tasas de productividad neta similares y mayores a las de las plantaciones forestales. Sí, cabe aclarar para esta estimación que entre los bosques nativos no se observaron diferencias, probablemente debido a que se consideró la misma eficiencia en el uso de la radiación, que se tomó de bibliografía, y este supuesto podría no estar cumpliéndose, ¿sí? Bien, entonces para ir cerrando, ahora voy a presentar un resumen esquemático de las distintas alteraciones que se observaron para cada uno de los ecosistemas estudiados y los bosques nativos degradados y las plantaciones de pino en comparación con los bosques nativos conservados. Y después, para cerrar, les presento un esquema comparativo de los 3 sistemas donde se muestran los distintos flujos y reservorios estimados. Bueno, como decía, para el bosque nativo degradado, en el que se registró una menor área basal, biomasa aérea y densidad de individuos, producto de la extracción selectiva de árboles, lo que condujo a una disminución de la competencia por los recursos lumínicos, y esto provocó un cambio en la asignación de recursos, favoreciendo la asignación a la biomasa aérea en detrimento de la biomasa subterránea de raíces. Por otro lado, se observó un aumento en el porcentaje de las especies deciduas, así como un aumento en los claros del dosel, que permitieron un aumento de la cobertura del sotobosque y produjeron una disminución de la capacidad fotosintética, especialmente en las épocas de otoño e invierno. Si bien estas diferencias fueron bajas, se vieron reflejadas también en una leve disminución de la productividad primaria bruta en comparación con la de los bosques nativos,
mientras que no se observaron diferencias en las tasas de productividad primaria neta estimadas. Es decir, que en estos sistemas que representaron reservorios de carbono menores, tanto en la biomasa como en el suelo, estos resultados indicarían que estos bosques se comportan como sumideros tan fuertes como los bosques nativos conservados. A su vez, dado que la productividad neta estimada fue similar, pero se observó una leve disminución de la productividad primaria bruta, las tasas de respiración serían menores, de respiración de la vegetación serían menores, lo que implica un aumento en la eficiencia de uso del carbono, indicando un cambio en el funcionamiento de estos bosques hacia una mayor asignación de recursos al crecimiento que al mantenimiento y defensa de las estructuras del bosque. Por otro lado, en las plantaciones forestales de pino, que son sistemas monoespecíficos y están sujetos a prácticas de poda y raleo, se registró una baja densidad de individuos y una baja cobertura del dosel, lo que permitió un alto crecimiento individual de los troncos y una alta cobertura del sotobosque. Sin embargo, cuando se extrapola eso a la parcela, los aumentos de biomasa estimados fueron menores en este sistema que en los bosques nativos, en ambos bosques nativos y en particular que los conservados. Además, y por las características que presenta la especie, se observó una disminución en la capacidad fotosintética de estos sistemas, que se vio traducida en una peor calidad de la hojarasca, la cual puede disminuir la velocidad de descomposición, disminuyendo la cantidad de carbono que se almacena en la materia orgánica estable del suelo. Además, debido a la baja densidad de individuos y la baja cobertura del dosel y a la disminución o a la menor capacidad fotosintética en comparación con los bosques nativos, estos sistemas presentaron tasas de productividad primaria neta mucho menores que las de los bosques nativos. Aunque presentaron tasas de productividad primaria bruta similares, como mencioné, es posible que estas tasas estén siendo sobreestimadas y no representen la realidad, digamos, las tasas de productividad primaria bruta reales de las plantaciones. Entonces, estos sistemas no solo representan reservorios de carbono menores de la vegetación y del suelo, sino que estarían actuando como sumideros de carbono más débiles, en el mejor de los casos, que los bosques nativos. Y bueno, como decía, para cerrar, les presento este cuadro comparativo en donde se muestran los distintos flujos estimados y reservorios en azul para cada uno de los sistemas, los bosques nativos conservados, bosques nativos degradados y las plantaciones forestales de pino. Como se ve, bueno, acá yo presento también una estimación de la respiración anual de cada sistema, pero son más bien ilustrativas porque puede haber diferencias en las tasas estimadas de productividad bruta y neta, ¿sí? Acá la estimé como la diferencia entre ambas tasas. Y eso, muchas gracias. ¿No escucho a nadie? Ajá. Bueno, no sé, los jurados, ¿quién quiere comenzar con las consultas? ¿Las inquietudes? O no sé si terminó Virginia, ¿sí? Porque dice... Sí. Bueno. Ahí hablé un poco rápido. Como quieran, no sé, Corina, si querés empezar. O... No la veo a Corina yo. Yo veo a todos igual. Corina. Sí. Por ahí no sé si querés dejar de compartir pantalla porque por ahí nos vemos mejor. Dale. Sí, no sabía si por ahí querían que vuelva a poner ¿Qué alguna. cosa te preguntamos? Dale. Para que no sé, yo tengo que poner stop share. Bien. En principio, bueno, felicitarte a vos, al equipo de dirección, por la labor realizada. Gracias. Hay algunas preguntas que yo te había hecho en el escrito y
que como no recibí respuestas sigo teniendo las mismas dudas, ¿sí? Sí, yo incorporé igual la mayoría de los comentarios que ustedes me hicieron en el documento final. No te lo mandé. Pero bueno, principalmente eran, las preguntas un poco eran hacia la plantación. Entiendo que es pino taeda o un Sí, híbrido de taeda. pino taeda. ¿Y la edad? Sí, perdón, termina. No, dale, si querés ir contestando. Cuando empezábamos con las mediciones tenían 15, 16 años. Un rodal sobre maduro, entonces. Bien. Estaba pensado el turno de corte para este año o el que viene. Bien, estaba bastante maduro. Está bien. ¿Y el número que pusiste de 170 árboles por hectárea es correcto o había un error ahí? Fueron las estimaciones de densidad de individuos que realizamos nosotros, que realicé yo en las parcelas. Sí, esa es correcta. Después quizás está subestimando un poco la densidad real que tienen esas parcelas de pino. Claro, porque la plantación inicial, por lo que vos pusiste, eran 1.600 árboles por hectárea. Y entonces es como que fue un raleo a priori excesivo, o sea, no se suelen usar 170 árboles por hectárea, es muy bajo. Casi que dudé ahí si estabas hablando de si le estabas llamando pino a la araucaria. Porque no. Valores tan bajos de densidad son muy poco frecuentes. Daría como que están cada árbol cada 8 metros, más o menos, un cuadro de 8 por 8, o sea, es mucho. Y la foto no dice eso tampoco, la foto que vos mostrás no muestra esa densidad, a ojo de buen cubero, ¿no? Sí. La densidad declarada, digamos, por la empresa es un poco más alta, pero tampoco es mucho más alta, está alrededor de 200 árboles por hectárea. Se hicieron, si no me equivoco, 3 raleos, desde la plantación se plantó en 2001, se hicieron 3 raleos, en 3 momentos diferentes, que fueron llevando, como reduciendo a la mitad cada vez la densidad. Es un manejo raro, o sea, no es aparte de eso es Alto Paraná, por lo que entiendo, porque dijiste que era... Pindó. ¿Esperanza? Pindó, perdón. Bien, y eso entonces a mí me dio más o menos con el área basal que reportás que los árboles tenían alrededor de 35 centímetros de diámetro, como un promedio. Sí. Grandes. Sí, eran grandes, y crecieron, allá al final, algunos superaban los 50. Bien, esto como un consejo general, siempre conviene dar una buena descripción del material, porque fíjate que yo revisé y ni la especie estaba puesta en la tesis, y ni de qué era la plantación de pino, entonces eso desconcierta mucho la lectura, porque cuando uno quiere por ahí relacionarlo con las cosas que uno sabe, cuesta mucho ubicarse porque no sabía ni la edad, ni la especie, la densidad me sonó excesivamente baja, entonces como que después uno cuesta seguir analizando porque no sabes dónde estás parado, ¿sí? Claro. Y lo mismo que, qué sé yo, en un momento al final hablas algo de la fertilización, yo también me generó la duda, ¿se fertiliza el pino? Es raro, no es muy común que fertilicen los pinos, entonces que lo pongas como un factor en la discusión me desconcertó también más, ¿sí? Entonces toda esa información siempre está bueno reportarla porque, bueno, son datos concretos, se fertilizó con tanto, en tal edad, entonces cuando haces referencia a que el pino fue fertilizado, uno entiende de dónde viene ese comentario en la discusión. Más allá después de otras preguntas, por ahí algunas cosas que surgieron en los resultados, como también un comentario general es que vos evaluaste una edad de plantación de pino, entonces hay que tener mucha precaución en cómo presentás los resultados, ¿sí? Porque el bosque nativo es un bosque multietaño, entonces casi daría lo mismo evaluarlo ahora que dentro de 10 años, más allá de que pueda haber cambios composicionales, bueno, va a depender en qué estado esté. Pero una plantación de pino de 5 años, de 10 años, o de 18, de 35, no es lo mismo. Y en el caso tuyo evaluaste una edad. Entonces, ojo con todas las conclusiones que tienen que estar hechas con la plantación de pino de esa edad, o de edades similares, ¿sí? No es las plantaciones de pino. Eso como un comentario general para todos. Después yo pasaría directamente a algunas preguntas de las conclusiones, algunas reflexiones de las conclusiones.
Vos, por ejemplo, en la página 106 decís que los bosques nativos deben ser conservados para mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, la pregunta en realidad, cuando yo leo esa afirmación, digo, si te hago la pregunta al revés, y te digo, ¿por qué tienen que ser conservados los bosques nativos? ¿Vos qué me contestarías? Por un montón de razones, pero... Bien. Por un montón de razones, pero en relación a las políticas de mitigación de cambio climático, como muchas emisiones son producto de la deforestación y de la degradación, pensando en las políticas de cambio climático y de mitigación, son importantes para disminuir las emisiones que se puedan producir por la degradación y deforestación de los bosques. Bien. Pero esas afirmaciones dichas al derecho, como las pones, son, no sé cómo decirlo, peligrosas en cierto sentido, porque a ver, si el día de mañana se inventa una máquina que fija el dióxido de carbono, ¿sí?, en un ladrillo incorruptible, entonces deforesten todo porque ya no es un problema. Entonces, siempre nos sobra, en un momento en el que el calentamiento global está tan de moda, resaltar que tienen que ser conservados por un montón de motivos, ¿sí? Y de última, que ayuden a paliar los efectos de los gases invernaderos es una cosa más, pero no es la principal por lo que hay que conservar los bosques nativos, ¿sí? Sí. Porque sí, no va a estoy de pasar acuerdo. tiempo para que inventen la máquina que fije el No, carbono, ¿sí? no, por Es supuesto. cuestión de tiempo nomás. Y entonces Sí. nosotros, como desde el área biológica, tenemos que siempre resaltar que son otros motivos por los cuales los bosques nativos tienen que ser conservados, ¿sí? Porque tienen derecho a vivir porque les corresponde. Sí, Nada más que por eso. Sí. Entonces era una observación de la... bueno, después también, sé que lo tenés claro, pero por ahí a veces se confundían en las expresiones que no todo bosque que se utiliza, en el cual se extrae algo, es un bosque degradado, ¿sí? Un bosque degradado es un bosque en el cual se sacan mal los productos, ¿sí? Siempre eso tenerlo muy en cuenta y hacer esas aclaraciones para no caer en que nada podría ser tocado, o excepto que esa sea tu postura, pero al menos la mía no, que puede haber ciertas extracciones que no van a afectar y que el bosque no va a estar degradado porque haya cierta extracción de productos madereros y no madereros. Entonces siempre tener muy en claro que no es sinónimo un bosque utilizado de un bosque degradado. Después, algo medio parecido al otro. En la página 110 decís que la productividad primaria neta es menor en los pinos, ¿sí? Y que entonces, bueno, no son sumideros. Entonces que el bosque nativo sería mejor sumidero, para decirlo así, que la plantación, decías algo así. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando esto le pones el eje temporal? Sí, porque de nuevo, vos estás analizando un momento, pero ¿qué va a pasar con la plantación de pino dentro de unos años? ¿Y qué va a pasar con los bosques nativos? ¿Y por qué se venden tanto las plantaciones como sumideros? ¿Cuál es la diferencia medular entre los dos sistemas? Se proponía que las plantaciones, como eran son de rápido crecimiento y tienen, por lo tanto, como la capacidad de capturar dióxido de carbono bastante en un periodo de tiempo corto, y sobre todo las plantaciones que se destinan a la producción de madera, no otro tipo de plantaciones, digamos, que producen, o sea, los productos son estables a largo plazo, no van a representar pérdidas, o sea, no van a volver a la atmósfera, si es para madera, va a quedar ese carbono almacenado ahí, por eso se proponía como que eran buenos sumideros de carbono. Claro. Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? La plantación dentro de unos años, esa plantación la van a sacar, y van a volver a plantar, ¿sí? Entonces, vos, integrado en el tiempo, tenés mucho más ganancia en fijación de carbono en una plantación que en un bosque nativo que a nadie se le ocurriría, o supongo que no vas a proponer que lo saquen. No, por supuesto. O sea, la tasa que tiene ahora claro, la tasa que tiene ahora la va a tener siempre, el que está degradado puede ser que se estabilice en otro nivel, pero bueno, va a llegar a un nivel que lo va a mantener año tras año fijo, ¿sí? Más o menos estable. La plantación, vos vas a ir
de un pico, ¿sí?, de la instalación, una gran fijación de dióxido de carbono en el tiempo, hasta que llega al estado en el cual vos lo estás evaluando, que ya está en la parte estable de crecimiento, ¿sí?, y ahí te lo vas a llevar. Si es un buen destino, no papel, ¿sí?, no nada rápidamente degradable, ese carbono va a quedar fijado en algo y va a contribuir a la disminución de las emisiones, a la circulación atmosférica de dióxido de carbono. Entonces, la diferencia es que vos estás evaluando una área grande, pero se espera que esa plantación, vos misma dijiste, en estos años va a ser cosechada. Esa madera sale y se vuelve a fijar en esa misma hectárea nuevo carbono, ¿sí? Entonces, la diferencia es que el bosque nativo tiene esa tasa, pero la va a tener siempre esa misma tasa. La plantación tiene una tasa muy grande de fijación de carbono hasta que se estabiliza, ahí se cosecha, ¿sí?, por eso se cosecha, justamente porque se estabilizó, y volvés a empezar. Entonces, a lo largo del tiempo, una plantación tiene más capacidad de fijar carbono. Con eso no queremos decir que hay que reemplazar el bosque nativo con las plantaciones. No es. No, Por eso que yo te decía que el eje no tiene que estar en la fijación de carbono del bosque nativo. ¿Sí? El bosque nativo tiene que estar por otros motivos. Sí, en ese sentido, también lo que la plantación está actuando como menores sumideros, yo también lo planteo por las mayores pérdidas que pueden estar ocurriendo por la respiración del suelo en las plantaciones. Que de hecho, en un estudio el único en el que se midió el intercambio gaseoso en pinos en Argentina, se vio que las plantaciones forestales en Corrientes, en un sistema similar, se comportaban como fuentes de carbono durante más de la mitad del año. O sea, que las pérdidas que había desde el suelo superaron a la productividad, a las tasas de productividad altas de los pinos. Entonces, en ese sentido, es que propongo que estarían actuando como sumideros menores, si es que actúan como sumideros. Está bien, pero ¿a qué edad de plantación era esa evaluación? No sabría decirte en este momento, pero... Bueno, por ahí, más allá para no darle tanta vuelta, pero habría que pensar en la dinámica de fijación, sí, en el tiempo. O sea, vos ahora estás sacando una foto, ¿sí?, de un momento, de una edad de la plantación. ¿Sí? La plantación, justamente porque es una plantación que tiene una edad definida de inicio y de finalización, tiene una dinámica distinta al bosque nativo. ¿Sí? Es coetánea la plantación y, bueno, el bosque nativo no. Entonces, en esa dinámica cambia el balance que uno hace de fijación. Eso siempre. No, y ahí ya no había más preguntas. Ok, muchas Le gracias. doy no. Paso la palabra. Bien. Doctor Verón, tiene que... Sí, bueno, Virginia, te felicito, como lo había mencionado en el dictamen, a vos, principalmente tus colaboradores y tus directores por este trabajo que representa, entiendo yo, un esfuerzo enorme. Todos los ensayos a campo tienen esa carga adicional del trabajo físico, la logística, la preparación y todo eso que es un adicional que es muy valorable y que generan datos muy valiosos. Comparto también con Corina que me hubiese encantado recibir las respuestas a mis comentarios, y había hecho muchos comentarios en la tesis, que si los modificaste fue una macana, que nos los hayas mandado para tener una versión nueva, no volver sobre lo mismo en la defensa. Así que ese es un comentario, y también el otro gran comentario es que comparto muchos de los comentarios de Corina. A medida que ella los iba haciendo, recordaba algunas cosas que tuve que ir y volver en la tesis para entender el diseño. Recuerdo particularmente lo de la fertilización, que me llevó bastante tiempo, lo de la densidad de individuos de pino, y también el otro tema que mencionó, la edad. La edad estuve buscándolo, creo que te puse varios comentarios, que aparecía todo fragmentado, esa información, que uno la iba infiriendo, a medida que iba leyendo los capítulos, de repente aparecía un comentario más que describía el diseño,
Y todo esto lo digo porque lo puse en el dictamen, eso le quita un poco de lucimiento a esta muy buena tesis, como también otras cosas que ahora quisiera profundizar, digamos, para no volver sobre lo que dijo Corina, y quería traer en primer lugar algo que solapa, sí, con lo que dijo Corina, lo de degradado. En ese diseño, digamos, ese factor que vos estás analizando, están bosques conservados, bosques degradados y las plantaciones de pino. Y mi pregunta ahí es, ¿qué es lo que para vos hace que esos bosques los llames degradados? Porque degradado tiene, digamos, la degradación, definición de degradación es compleja, involucra algunos aspectos subjetivos. ¿En qué te estás basando vos para decir que esos son bosques degradados? En realidad yo a eso me basé, digamos, cuando en un poco como la historia del lugar, que esta extracción de árboles en península se hizo de distintas maneras a lo largo del tiempo y se realizó de manera sostenida durante muchos años y de distintas maneras. Hay lugares del monte que no se llegó a recuperar porque fue muy intensa. Sin embargo, no hay tampoco registros claros de cómo fue esa historia de extracción de árboles en ese monte, entonces es difícil de saber dónde se sacó más, dónde menos, y qué lugares se pudieron recuperar y qué no, pero se había planteado, digamos, en ese sentido, la degradación, sabiendo que era un lugar que había sido utilizado con bastante intensidad. Luego yo, en los resultados que obtuve, es verdad que no veo diferencias digamos, en los procesos, que no se ven impactados como quizás uno piensa cuando le dice degradado. O sea, las tasas de productividad y los procesos fueron similares a los del bosque conservado. Exacto, por eso iba, porque es uno de los tres sistemas. Uno de los tres sistemas tiene una definición ambigua, vaga, porque le estás equiparando degradación a extracción. Y mismo cuando vos estás dando la explicación decís, bueno, y hubo una recuperación. Y entonces, mi pregunta, digamos, apunta a que mucha gente considera degradación, no lo vamos a traer la definición más compleja, la de la disminución en el potencial biológico, ¿no? O económico, porque medir potenciales es todavía más complejo, pero me parece que toda definición de degradación debería incluir o incluye algún tipo de disminución desde algo deseable a algo no deseable, ¿no? Una transición de un estado deseable a otro no deseable, y que ese estado persiste en el tiempo. Y entonces, si vos estás diciendo que hubo una extracción intensa, hubo una intervención humana y hubo una recuperación, entonces, en principio, se empieza a no cumplir ese elemento de la definición de degradación, que tiene que llevar al sistema a un estado estable, diferente y a su vez no deseado. Y yo sé que me estoy manejando con términos amplios y vagos también, pero digamos, para no entrar en una discusión que todavía ni siquiera está del todo saldada en la bibliografía, digamos, de qué implica la degradación, una definición explícita y cuantitativa de degradación, pero, digamos, con estos términos amplios también podemos llegar a que hay un incumplimiento en algo en la que estamos todos de acuerdo, en principio, de una definición de degradación, que es que algo pasa de un estado a otro no deseable y se mantiene estable. Entonces, ¿en qué medida, si vos medís ahora estructura y funcionamiento, y tenés estructura y funcionamiento digamos, no son significativamente distintos del bosque conservado, uno no debería reinterpretar que esos fueron bosques intervenidos y que eventualmente tuvieron una recuperación y fue un disturbio y después eso, si querés llamarlo resiliencia, un concepto que vos introdujiste sobre el final de la tesis, pero bueno, creo que eso en parte se trata de uno de los tres sistemas analizados y me hubiese gustado
que eso esté mejor caracterizado, porque es súper relevante. O sea, también mirar cómo cambian estos flujos y estos stocks en un estado, digamos, degradado de esos sistemas, me parece que es súper relevante. Y después quería ir sobre el capítulo 3, que había algunas cosas que yo también te había mencionado, que es de nuevo un capítulo muy interesante. Utilizás técnicas de teledetección para estimar flujos, la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta de estos tres sistemas, y me parece que ahí yo tenía algunos reparos con respecto a la metodología que usaste, pero más que nada porque no había información. Y así que te vuelvo a preguntar, cuando vos mirabas la dinámica temporal del EBI, ¿estabas tomando el valor de la fecha del producto o el día de observación? No, tomé siempre la fecha del producto, no la fecha de observación. Y Okay. eso fue un supuesto que hice para poder, o sea, para asumir que estaban medidos con periodos equidistantes. Entiendo que es un supuesto arriesgado y que no se cumple en muchos casos. Claro, el producto se entrega, digamos, tiene la fecha, por eso lo llamamos fecha de producto, aunque la fecha en que se entrega es periódica y constante, cada 16 días. Sin embargo, las observaciones son distintas. La imagen tiene para cada píxel la mejor observación del periodo de 16 días. Y entonces, si no tomas, está la información, una de las capas es DOI. Entonces, si no tomas esa información, puedes tener hasta en los extremos casi 30 días de diferencia entre una observación y otra. Y la otra cuestión también es que lo que mencionaba, digamos, en términos generales, mi comentario es que este capítulo tiene información, aborda información, variables clave. Y esas variables las mediste a campo y también las estimaste con imágenes. Y me parece que es mucho más robusto las estimaciones que hiciste a campo que las estimaciones con imágenes, y eso, tratarlo en paralelo, me parece que diluye un poco los principales mensajes, porque hay, digamos, hay tantas cosas que mirarlo con MODIS y, digamos, puede conducir a un montón de, digamos, a resultados que tengan, ¿cómo se llama? Las causas, digamos, diversas causas, principalmente metodológicas. Vos mencionabas, para el cálculo del índice de área foliar también toman en cuenta los mapas, el producto 12 de cobertura del suelo. Con lo cual, de repente estás, digamos, estás calculando productividad primaria neta, asumiendo una eficiencia en el uso de la radiación de tabla, donde vos mostrás que la dinámica, la actividad fotosintética es distinta entre los sistemas a lo largo del año, y usás una eficiencia en el uso de la radiación constante para todo el año, con lo cual no estarías equiparando un molde de fotones interceptado en invierno con la misma eficiencia que se lo intercepta en primavera-verano, y entonces estás un poco borrando esas diferencias que vos misma describís en la dinámica temporal. Por eso mi sugerencia era que le des más peso a las variables que me diste. Y la otra pregunta que te quería hacer es que cuando mostrás esa conclusión que los degradados tienen un menor actividad fotosintética en otoño por mostrabas de EBI, ¿cuántos píxeles estás comparando ahí? No, en todos los casos tengo 3 píxeles para cada, o sea, que se corresponden con cada una de las parcelas en cada sistema. Está bien, estás comparando, ahí había un promedio y unas barras de error de 3 valores. Sí. Ok, que a su vez, en ppn creo que no. Bien. En términos generales, y tomando de nuevo, y ya para ir terminando,
los comentarios de Corina, me resulta que hay, por momentos hay un diseño que está concluyendo sobre, digamos, sobre plantaciones cuando miraste una plantación, y aprovecho y te pregunto, ¿es un lote? Son 3 lotes, o sea, una parcela, 3 lotes. Lo que pasa es que tenían manejos, como los mismos manejos. O sea, fueron plantadas más o menos en el mismo periodo de tiempo, y las raleos y las podas se hicieron cercanos en el tiempo, pero eran 3 lotes separados. Ok, pero, digamos, no son completamente independientes, entonces. No. Bien. Entonces, digo, eso hay que tenerlo en cuenta, que tus conclusiones son sobre plantaciones, y provienen casi de 3 lotes muy parecidos, no independientes. Y muchas de las inferencias de estos dos flujos de productividad bruta y neta también provienen de 3 píxeles por sistema, con lo cual, no, digamos, proveen información. Sería un poquito más cauto cuando lo escribas los trabajos, o si ya los escribiste, para digamos, que el lector pueda interpretarlos o obtener conclusiones, digamos, basadas en toda la información, ¿no? Sí. Así que bueno, eso es entonces, si igualmente tenés una versión corregida de la tesis y me la querés mandar, te lo agradecería. Sí, Dale. sí, Bueno, yo las voy a enviar a los 3. Gracias a vos. Sebastián, ¿querés seguir vos? Sí. Bueno, me queda cerrar. No quiero, antes que nada, Virginia, felicitarte por el trabajo realizado. Creo que te planteaste junto con tu director y tu directora una tesis sumamente ambiciosa y un desafío alto de asumir, y creo que en parte por eso las dificultades tal vez que encontramos al leerlo. Pero me parece que lo principal es eso, valorar el trabajo realizado, y más que nada lo que me llamó la atención a mí fue la variedad de cosas que hiciste y de variables y metodologías que usaste, desde ir a hacer una calicata, a meter la pala en la tierra, a analizar las variables satelitales. Me parece que cubrir un abanico así amplio es sumamente valioso, entre otras cosas porque seguramente te llevó a aprender un montón en estos... Acabar, por empezar. Sí, en estos 5 años, o que hayan sido, que te llevó el trabajo, y que espero que todo ese aprendizaje lo puedas volcar de acá en adelante, continuando con tu carrera académico-profesional de la mejor manera, y que eso además redunde en seguir generando información valiosa sobre nuestros recursos naturales. Me parece eso lo principal que yo veo de tu tesis. Gracias. Más allá de eso, también hice un montón de comentarios por escrito, algunos se parecen o se superponen a los que ya comentaron Corina y Santiago, así que no quiero repetir mucho, pero bueno, no quiero dejar de que charlemos al menos 2 o 3, tratando de no ocupar demasiado tiempo. El primero se parece, más que se parece, se superpone con lo último que decía Santiago. Me parece, yo también intento trabajar en bosques y combinando información de campo con información provista por los satélites, que me parece un tema desde ya valioso y al que se le puede sacar mucho jugo, y me parece justamente una parte valiosa que aportan los satélites es la posibilidad de cubrir un territorio mucho más amplio del que uno puede abarcar yendo al campo. Y me parece que tal vez ese es un aspecto que vos no terminaste de explotar, porque, bueno, como comentaban recién, vos tomaste solamente los datos
de los píxeles en los que están incluidos tus parcelas, y a mí me parece, al menos una exploración, que no sé si la hicieron, yo lo hubiese hecho, digamos, es, bueno, ver qué tan variables son los datos que vos estimaste con el MODIS en el resto de la superficie que tiene esa cobertura, con la información que uno pueda tener. Yo supongo, no conozco en particular la situación de esta ecorregión, pero supongo que habrá información o capas temáticas sobre bosques más conservados, bosques explotados, sin duda de que de plantaciones sí. Entonces ver qué tan representativos son las estimaciones que vos hiciste a partir del MODIS de, en general, los bosques conservados, en general, los bosques con extracción selectiva en su historia, y en general las plantaciones, como para ver si un poco saldar este problema que decía Santiago, de si estos 3 píxeles son representativos o reflejan alguna situación particular dentro de ese gran universo de cada una de esas clases, o si por algún motivo son casos particulares y el resto habrá que analizarlos por separado. Me parece, como metodológicamente, está bueno hacerlo, al menos para quedarte tranquila vos de tener esa información, digamos, y en el mejor de los casos para decir, bueno, yo tengo el dato del satélite, me da esto con esta variabilidad para todo este tipo de cobertura, y además lo chequeé en el campo en estos 3 sitios que sí son puntuales, porque no se puede hacer trabajo de campo de gran extensión, nuestra capacidad de recursos es finita. Entonces me parece que eso apoya un poco. No sé si hicieron alguna exploración o lo evaluaron o lo discutieron no en ese grupo. sentido, sí, o sea, no en ese sentido. Yo comparé las estimaciones obtenidas con mediciones obtenidas en otros, por ejemplo, en bosque atlántico del lado brasilero. No hay tanta información de bosques que con extracción selectiva, en este caso, como para compararlo, por lo cual ahí no se pudo hacer. Sí, para el bosque nativo se obtuvieron, o sea, los valores eran similares, pero además los bosques nativos entre sí presentaron valores similares, por lo que en ese sentido, bueno, yo creo que son representativos de la dinámica que también observaba a campo. No hicimos esto que propones de comparar quizás con mediciones, digo, tomar más píxeles y poder comparar esa variabilidad con los valores de los píxeles de las parcelas. Eso no lo hice, pero sí, hubiera estado bueno. Sí. Otra cosa del capítulo 2, me llamó la atención cuando vos comparás tasas de crecimiento, que tenés un dato para cada clase, para cada tipo de cobertura, y ese dato se basa en la medición de distintas especies, ¿no? Sí. De esas especies hay algunas que se comparten entre el bosque conservado y el bosque degradado. Me preguntaba si habían comparado el dato especie a especie, porque digamos, a ver si las diferencias observadas eran solamente porque había un reemplazo en el pool de especies, o si además dentro de las mismas especies había algo que puede estar provocando distintas tasas de crecimiento en el ambiente, digamos. No hice comparaciones, o sea, las comparamos, digamos, no lo evalué a través de modelos estadísticos, pero hay un gráfico que yo presento en donde se ve la estimación para cada una de las especies, o sea, no se comparten todas las especies porque no estaban presentes las mismas especies en las parcelas. Sí, para las especies que se compartían, digamos, hago una comparación más descriptiva igual, y se observó que, sí se observa esto de que las mismas especies presentaron crecimientos más altos en el bosque degradado. De hecho fue el gráfico que vos notaste que hubo un error con el tema de las series que estaba graficando. Porque de hecho se superpusieron especies de otro lado.
Y ahí lo puse en la presentación al final por si lo querías ver también, pero ahí se nota mejor que para las dos especies, por ejemplo, que mayor crecimiento tuvieron mayor crecimiento en el bosque degradado que en el bosque conservado. O sea que habría diferencias dentro de las especies, independientemente del recambio de especies. Y no, por último, y también último en tu tesis, tu último párrafo dice que tu estudio permitió ampliar el conocimiento de las respuestas de los subtropicales húmedos debido a los cambios climáticos y a los disturbios antrópicos, lo que es fundamental para la elaboración de políticas de mitigación del cambio climático. A mí esa frase me gusta, pero me deja con ganas de que vos me cuentes un poco más, de bueno, con esta información, ¿qué tipo de recomendación o de sugerencia sentís que le podrías hacer a los gestores en los términos de la problemática que vos planteás como entorno de todo tu trabajo? No sé si me animo a plantear una recomendación. Bueno, lo que sí me parece... Sí. Perdóname, una única aclaración. Tal vez está bueno que seas cautelosa, digo, no pongo en tela de juicio eso, que tal vez para vos está bien dejar ahí porque tus resultados no son concluyentes por el motivo que sea, pero tal vez por estar 5 años ahí metida y leyendo la bibliografía y pensándolo y escribiéndolo, yo creo que seguramente tenés alguna idea que tal vez no te alcancen los fundamentos para dejarla por escrito, pero que... Sí, a mí me parece... y es algo que creo que también Corina y Santiago mencionaron, me gustaría seguir analizando como más en profundidad la respuesta que tienen los bosques que tuvieron extracción selectiva de árboles, y creo que sería interesante pensar políticas en ese sentido que permiten como algún tipo de uso del bosque sin impactar en los procesos que hacen referencia a la mitigación del cambio climático. Me parece que ahí sí hay como mucho potencial para tanto mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad y a la vez brindar quizás otras oportunidades productivas de uso del bosque. Creo que esos serían como lo que a mí más me gustó de los resultados que obtuve, digo, esta posibilidad de pensar un uso mixto del bosque. Y yo soy más de ir por el uso del bosque, conservándolo, que por la idea de fomentar las plantaciones forestales, pero bueno, ya eso es más por ahí personal y no tan fundamentado en los resultados que obtuve. Buenísimo. Felicitaciones de vuelta. Bueno, muchas gracias. Yo una preguntita chiquitita. Sé que te estás presentando postdoc, ¿sería más o menos la misma temática? ¿Es otra? Un comentario si querés decir. El plan que voy a presentar sí se desprendió un poco a partir de realizar esta tesis, y es la propuesta que presento es para medir respiración del suelo en estos mismos sistemas, como para tratar de completar un poco quizás la historia y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Esto que ahora lo estás obteniendo por diferencia. Claro. No, ni siquiera lo estoy obteniendo la del suelo por diferencia. Puedo obtener la del ecosistema. Sí. Me encantaría poder medir la de la vegetación, pero eso implica ya otro tipo de instalaciones y mediciones como difíciles de lograr. Sí, sí. Si ya no tienen preguntas los jurados, a mí me gustaría tomarme un momento. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Cómo no? Para agradecer, porque todo esto obviamente no lo hice yo sola. Hubieron muchas personas que me acompañaron en todo este camino. Por empezar, mis directores, Guillermo y Piedad, que me bancaron, me acompañaron, me guiaron en todos estos 5 años, me han acompañado el campo. Yo me puse a llorar, y a mis compañeros del laboratorio,
sobre todo a Sole, con quien hicimos todas las misiones, todas las campañas, y a Nori, que me ha ayudado infinito en la escritura y siempre está dispuesta a prestarme ahí un oído. Así que a todos ellos, mi mayor agradecimiento. A las personas que me colaboraron, ¿no? En el trabajo de campo, sobre todo, que como dijeron ya todos, es bien difícil. Tuvimos muchos ayudantes de los mejores, algunos que conocimos allá, otros amigos de siempre que me vinieron a acompañar y ayudar, y mis directores y compañeros, así que nuevamente gracias, y también agradecer acá que no se ven en estas fotos, un montón de otras personas que también colaboraron con la escritura de esta tesis, con los análisis estadísticos, sobre todo a José y a Octavio, que sé que están escuchando. Muchísimas gracias a la gente de Parques Nacionales y del Parque Provincial Puerto Península que nos han acompañado al campo, nos han brindado siempre un montón de apoyo logístico para poder realizar las campañas, a toda la gente que conocí en Iguazú y que me hice grandes amigos nuevos. Especialmente les voy a mandar un beso a Mile y a Fran, que también están del otro lado, que los adoro con todo mi corazón. Y obviamente a los que están desde siempre, y espero que para siempre, mi mamá, mis hermanos, mis amigos y amigas, y a Luis y mi novio. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos por aguantarme y acompañarme durante todos estos 5 años. Los adoro con todo mi corazón. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Podemos aplaudir en este momento. Yo creo que es un momento importante. Está permitido el aplauso por Zoom. Nadie prohíbe eso. Realmente, bueno. Gracias.